Hola, bienvenidos nuevamente aquí juntos para seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos, como saben, en el Evangelio de Mateo y te invito a que tengas ahí el capítulo 17 abierto para seguir considerando la palabra de Dios. Sin más, iniciamos con oración. Padre, gracias por la oportunidad de estar nuevamente ante tu palabra. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre por la oportunidad que nos das y por el cuidado que tienes de nosotros. En esta hora, Dios, pedimos que tu palabra sea para nosotros luz y lámpara en nuestro camino. Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nosotros, Señor, caminemos en esa verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 17 de Mateo, en los primeros 8 versículos. Ya comenzamos a considerar este pasaje la ocasión pasada. Ya teníamos establecido que este evento de la transfiguración, el lugar donde ocurrió el momento, los testigos que lo presenciaron y lo que ocurrió ahí, que Cristo se transfiguró y lo que eso significaba. Pero aprovechamos el texto para aclarar un concepto teológico importante, que Jesucristo es Dios y hombre. De tal manera que iniciamos esta explicación doctrinal, teológica, y vamos a continuar con ella en este momento. Así que prepárate y preparemos nuestra mente y nuestro corazón para continuar en este tema que es fundamental. Leemos y continuamos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, aquí en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Como decíamos, habíamos comenzado a explicar este tema tan fundamental doctrinalmente hablando, de que Jesús es Dios y hombre. Y en la ocasión pasada comenzamos por sustentar bíblicamente que Jesucristo es Dios, tanto por lo que la Escritura dice de él, como por lo que el mismo Jesucristo decía de él. Y eso lo dejamos bien establecido en la ocasión pasada. Entonces, continuando con ese concepto, vamos a seguir adelante en este momento. Entonces, Jesús es hijo de Dios porque comparte la naturaleza divina del Padre y por ende es Dios. Juan 10:30 lo dice: yo y el Padre uno somos, no nos parecemos, no, uno somos. Y eso lo dice en sentido literal y no figurado. Obviamente son conceptos espirituales que son difíciles para nuestra mente poderlos comprender, pero es lo que afirma la Escritura. Él, Jesucristo, es el verbo de Dios, el logo, es decir, la palabra viva, preexistente, es decir, eterno, que nunca tuvo origen, es preexistente, que en un momento de la historia, eso sí, en un momento específico de la historia, se encarnó para revelar a Dios a los hombres. Y de este hacerse hombre para mostrarnos a Dios, hablan varios textos, como Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, por ejemplo, en el mismo verso 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en ese mismo capítulo, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, en un momento dado se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y luego dice el 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De tal manera que ahí queda claro cómo Jesucristo, el Hijo, se hace hombre para mostrarnos a Dios, para que podamos ver a Dios. En Colosenses 1:15 y al 17 dice, Colosenses 1:15, Él, es decir, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y dice en el 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es eterno,
pero es la imagen que nos muestra a Dios. Y en Hebreos 1 al 3 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, porque lo hizo por la palabra, y él es el Logos, la palabra de Dios, la palabra viva. Y dice el 3 de Hebreos 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sigue hablando del Hijo. De tal manera que la Escritura nos muestra claramente que el Hijo nos muestra a Dios. Es la imagen visible de Dios. No es el Espíritu Santo, no es el Padre, es el Hijo el que muestra la imagen de Dios. Para eso Él se hizo hombre. Ahora, entonces, para ejecutar ese plan de salvación, ese verbo de Dios, ese Dios eterno, se hizo hombre. Y es de lo que habla Filipenses capítulo 2. En los versos 6 al 8 específicamente de Filipenses 2 dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el Dios eterno se hizo hombre en un momento de la historia. Eternamente es Dios, Dios Hijo, pero en un momento de la historia, con el fin de poder salvarnos, morir por nuestros pecados, se hizo hombre. Entonces, para hacer eso, se vació. Es como tratan algunos de traducir ese texto, esa palabra que es keinosis, que está en Filipenses, dice que se despojó a sí mismo. Reina Valera 60 lo traduce como se despojó, como si uno se quitara una camisa. Y no es tan así, no es tan así. Algunos utilizan para traducir este término koinosis, este verbo griego, la palabra se vació. Y tampoco creemos que le hace justicia al término, porque él lo que hizo fue, para hacerse hombre, fue despojarse de sus prerrogativas, es decir, cosas que él podía, pero dijo, por ahora lo ponemos en pausa, pero no se despojó de sus perfecciones divinas ni de sus atributos como Dios que era, aunque limitó el uso de los mismos según convenía al proceso de salvación. Es decir, él siguió siendo Dios. No es que él se quitó como si se hubiera quitado un vestido. Sencillamente es un proceso, esto es, como decíamos, denso espiritualmente, y los teólogos han discutido este tema de la keinosis por siglos, y definitivamente que no es fácil poderlo comprender, pero básicamente es ese autolimitarse el Dios eterno a hacerse hombre, y aunque seguía siendo Dios, no hacer uso de esos atributos que le son inherentes y que son eternos, para poder ser nuestro sustituto en la cruz y morir por nuestros pecados. Así que eso fue necesario para nuestra salvación. Entonces, el Hijo de Dios, en su naturaleza divina, como hasta aquí hemos venido estableciendo, existe eternamente. Ya lo reafirmamos según Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sin principio, sin fin. No puede ser originado, ni concebido, ni creado en criatura alguna. Así que Él, como Dios, es siempre eterno. Ahora, como hombre, verdadero hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo en María Virgen. Lo que dice Lucas 1:35. El ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De tal manera que ahí es engendrado en el vientre de María el Hijo de Dios como hombre, y un hombre absolutamente impecable e incontaminable, como lo dice Hebreos 4:15.
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Era verdadero hombre, pero como era a la vez verdadero Dios, no podía pecar. Así que definitivamente que fue expuesto a toda la naturaleza humana porque era verdadero hombre, pero sigue siendo verdadero Dios y en ese sentido fue impecable. Eh, Previo a la encarnación, previo a que ocurriese este milagro, esta obra portentosa de Jesucristo hacerse hombre, en el periodo del Antiguo Testamento eh, hay esas manifestaciones que se denominan teofanía. Teofanía es una manifestación visible del Cristo preencarnado, de tal manera que cuando se habla de el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Dios, cuando escucha o lee esto en el Antiguo Testamento, los teólogos prácticamente de todas las denominaciones entienden que se refiere al Cristo preencarnado. Esa es la manifestación visible de Dios antes de que se hiciese hombre, de tal manera que eso es lo que se denomina una teofanía, una manifestación de Dios. Y es lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando se habla no de los ángeles de Dios, no del ángel este, el ángel aquel, no, cuando se dice específicamente el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se refiere a Jesucristo preencarnado, lo que se denomina una teofanía. A partir de su momento de encarnación por el Espíritu Santo en María Virgen, entonces va a tener naturaleza humana y va a ser un hombre perfecto, sin pecado. Y entonces, evidentemente, Jesús es un hombre perfecto. En eso estamos también fundamentados en la palabra de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo se hizo posible la encarnación del Verbo de Dios concebido virginalmente en María. Ya vimos en Juan 1.14 que dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en Lucas 1.35, el texto que leímos, que habla de que el ángel le anuncia a María que va a ser por obra del Espíritu Santo que va a concebir. Definitivamente que eso está totalmente respaldado por la Escritura. Jesucristo, entonces tenemos que es Dios hombre, una persona, pero dos naturalezas. Es lo que hasta aquí hemos visto, porque por un lado, definitivamente es Dios, ya lo sustentamos bíblicamente, pero por otro lado vemos que es hombre en el momento en que es concebido por el Espíritu Santo en María. La naturaleza divina es eterna. Definitivamente Dios es eterno, no tiene principio ni fin, con atributos divinos en una dimensión infinita. Él es infinitamente poderoso, infinitamente omnisciente, omnipotente, es decir, sus atributos eternos son infinitos. Pero la naturaleza humana tiene limitaciones propias de todo hombre, salvo su impecabilidad. Y usted lo ve en el texto, cómo Jesucristo se cansaba, tenía que dormir, tenía hambre, tenía que comer, tenía sed, tenía que hasta pedía a veces que le dieran de beber, se entristecía, lloró ante la tumba de Lázaro, se enojaba cuando en el templo tuvo que tomar un azote para echar a los cambistas. Es decir, Jesús era 100% hombre, es 100% hombre y es 100% Dios. Su naturaleza humana era, lo dice Hebreos, que no tenemos uno que no se compadezca a nosotros, sino que fue sometido a todas nuestras tentaciones, pero sin pecado. De tal manera que su naturaleza humana es real, de tal manera que es Dios y hombre a la vez. La persona del Hijo, el Verbo eterno, entonces va a otorgar subsistencia a su naturaleza humana creada. Es Dios que es engendrado en María, el Dios eterno, haciéndose hombre, haciéndose ser humano, no por obra de hombres, no por obra de María, ni de, obviamente, mucho menos de José, sino del Espíritu Santo, que, como dice en el Salmo, me preparaste cuerpo.
Ese salmo habla de que el Hijo habla del Padre que se le hizo cuerpo, en este caso en María. Entonces María va a dar a luz al Hijo de Dios revestido de humanidad, inseparablemente presente en la vinculación de las dos naturalezas desde el instante de la concepción virginal. Es decir, que ese niño que nace de María es Dios eterno, pero es hombre verdadero. Y no se puede desligar. No es que ahora dejó de ser Dios y ahora es hombre. Es Dios hecho hombre. Entonces, son dos naturalezas, una sola persona. Y es el caso del Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos que entender que el verbo de Dios no se unió con una humanidad ya existente, sino que se unió a una naturaleza concebida en María Virgen por obra del Espíritu Santo. Fíjate que en algún momento del desarrollo de la iglesia, en sus principios, cuando los conflictos teológicos de interpretación de las verdades escriturales, hubo quienes arguían que Jesucristo, el hombre, era uno y Jesucristo Dios era otro, y que ese hombre fue poseído por Jesucristo, por el Hijo de Dios, de tal manera que hacían como que fuera un ser humano poseído por el Espíritu de Dios. Esto no es así. La escritura no sustenta esa posición que hace mucho tiempo fue desechada por la iglesia digámoslo así en términos, en el término técnico, la iglesia ortodoxa, la iglesia que tiene la doctrina correcta. Entonces, es un solo ser, dos naturalezas en una sola persona. Y es lo que es el Hijo de Dios concebido en María. Esto fue, este hacerse hombre en María, el Hijo de Dios, fue sin mengua de su deidad. Él sigue siendo de no hay forma humana que Dios deje de ser Dios. Por naturaleza es Dios perfecto. Y haciéndose por la naturaleza humana que asume también un hombre perfecto. Es perfecto Dios y es perfecto hombre. Esa es la doble naturaleza en la persona del Hijo. Entonces es imposible que podamos decir que es un hombre acá y Dios allá. No, es uno solo, pero dos naturalezas. Entonces, no hay cambio alguno en la naturaleza divina al hacerse hombre, ni en la humana con relación a la divina. Las dos naturalezas coexisten en en una sola persona. No se trata de una naturaleza compuesta tampoco, con una mezcla de deidad y de humanidad. No, hay las dos naturalezas, una sola persona, pero no es una mezcla que se haga inconfundible, que se haga difusa su separación. Sigue siendo Dios, pero se ha hecho hombre. Y lo que sí es que se establece entre ambas naturalezas una unión íntima que los teólogos lo llaman una unión hipostática. Hipóstasis es un término griego que con el tiempo, para cuando comienza a utilizarse en el Nuevo Testamento, significa algo así como la sustancia. Entonces, unión de sustancias. Como con esta unión íntima lleva a la comunicación entre sí de las propiedades que corresponden a cada una. De tal manera en que en la persona de Jesucristo, a unirse la naturaleza divina y la naturaleza humana, hay una armonía en ambos. No es que hay una mezcolanza ni hay una separación que hasta aquí llega uno. Hay realmente una armonía entre las dos naturalezas, entre las dos entidades. Bueno, naturalezas sería el término correcto. Cuando se afirma que Jesús es Dios, ojo, no significa que posee la naturaleza divina desde la condición de hombre, ni tampoco la dignidad divina, sino que Jesucristo es real y verdaderamente Dios. Eso tiene que estar
bien cimentado en nuestra mente. Jesucristo es verdaderamente Dios. No es que es un hombre que tiene naturaleza divina, no es un hombre que tiene influencia, no, es Dios. Jesucristo es Dios. Como ya leímos al principio de este el estudio, Romanos 9:5, lo dice Pablo, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Está categóricamente cimentado y eso ya lo vimos como decíamos al principio. Entonces, el verbo es Dios por toda la eternidad y llega a ser hombre en un momento histórico con el fin de salvar a la humanidad. De eso habla Romanos 8:3, que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. De tal manera que fue con el propósito de morir por nuestros pecados, de salvarnos de la muerte eterna, que Él se hace hombre sin dejar de ser Dios para, haciéndose hombre, poder morir por nuestros pecados. Entonces es importante comprender de una vez por todas este concepto de que es Dios, se hace hombre con un propósito, pero no deja de ser Dios. Para el Hijo de Dios es esencialmente imposible no ser Dios. Él es Dios porque es Dios y no hay forma de que Él diga, yo no quiero ser Dios. Se limitó al hacerse hombre, limitó sus atributos, pero lo seguía teniendo. Es decir, no hizo uso de muchos de ellos para poder cumplir con el plan de salvación. Eh, Ahora, es Dios por toda la eternidad, antes y después de la encarnación, pero no es hombre por necesidad, no era necesario, no tenía que ser hombre, ya que hubo un tiempo en que no lo fue. Es decir, él es hombre, perfecto hombre, a partir de la encarnación. Antes de eso, como decíamos, había las manifestaciones de Dios en el llamado ángel de Jehová, que es una teofanía y que entendemos que es el Hijo preencarnado. Y era una manifestación visible de Dios, pero en ese momento no era todavía, no se ve hecho hombre, era una manifestación angelical, el ángel de Jehová. Esa es una teofanía, ya lo explicamos en su momento. Así que eso era antes de su encarnación. La unión de las dos naturalezas, una vez se da y que a partir de ese momento se hace hombre el Hijo de Dios, esa unión es indisoluble por designio divino, pero no esencialmente necesario. O sea, no tenía obligatoriamente Dios que hacerse hombre. Él lo decidió en la persona del Hijo, decidió hacerse hombre por amor a nosotros, para morir por nuestros pecados, pero no estaba obligado a hacerlo. Dios es Dios, el Hijo es Dios por toda la eternidad y eso es algo que no se puede ni siquiera en un momento dado decidir, ni el mismo Dios no dejar de ser Dios. Pero decidió, eso sí, hacerse hombre en un momento histórico de la historia de la humanidad con el fin de salvarnos. Ahora, puesto que las dos naturalezas subsisten en la persona divina del Verbo de Dios, existe entre ellas la llamada comunicación de propiedades. Ese es otro concepto teológico que a veces no es fácil de comprender, porque es la persona de Jesucristo tiene la naturaleza divina, es Dios eterno, pero ahora es hombre verdadero y un hombre perfecto. Y las propiedades del Jesucristo Dios y las propiedades de Jesucristo hombre es uno solo, pero es como hombre se cansa, tiene hambre, tiene sed, etcétera. Como Dios sigue siendo eterno, sigue siendo sin pecado, etcétera. Entonces, las propiedades de ellas tiene que haber una armonía. Se le llama en términos teológicos communicatio idiomatum, que eso es latín, y habla de la comunicación de propiedades. Esto es un concepto para poder comprender cómo siendo uno, estas dos naturalezas no se reñían, no había una doble personalidad. Ahora, esta integración de las dos naturalezas hace que hablemos de Dios en conceptos, el Dios Hijo en Jesucristo, hablemos de una forma que suena como que estamos hablando de un hombre, pero es que es Dios y hombre a la vez. Por ello,
se pueden hacer afirmaciones que son aparentemente contradictorias, como que el Hijo de Dios murió en la cruz, o que este hombre es Dios, o que María es madre de Dios. Por ejemplo, este concepto de que el Hijo de Dios murió en la cruz, porque Jesucristo muere en la cruz, obviamente, pero muere porque ha asumido la naturaleza humana y por tanto como hombre puede morir, pero obviamente que choca, hace ruido esto de que Dios pueda morir. De tal manera que ese concepto es totalmente rechazado por ejemplo, los judíos o los musulmanes, que como cristianos digamos que el Hijo de Dios murió en la cruz, porque obviamente estamos hablando en un sentido de que el Hijo de Dios, pero como hombre muere en la cruz, pero sigue siendo Dios. Obviamente Dios no muere, pero Jesucristo hecho hombre sí muere. Entonces, ese es el tipo de cosas que este tipo de concepto permite, pero que a veces a muchos los confunde. O que este hombre es Dios, porque obviamente no podemos concebir que un hombre sea Dios, pero Jesucristo es Dios y se hace hombre. Entonces, ese tipo de conceptos son los que a veces los que no han comprendido el dogma comienzan a rechazar del cristianismo. El otro concepto que surge de esa comunicación de propiedades en un momento de la historia era tan importante reafirmar o afirmar que Jesucristo es Dios, que esto llevó a que se hablase mucho de este tipo de argumento que deriva en lo que se llama la communication idiomatum, y que en un momento dado se quiso reafirmar en diferentes puntos. Y uno de ellos fue que María realmente dio a luz al Hijo de Dios, dio luz a Dios, para reafirmar que Jesucristo es Dios. Pero eso derivó en una serie de conceptos que lo que comenzó fue a argumentarse a favor de María, cuando la idea de los teólogos originales, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, era reafirmar la divinidad de Jesucristo. Y entonces, para reafirmarlo, se dieron todos estos conceptos hablando de él como Dios, y en ese caso, obviamente, si él nace de María, y se quiere reafirmar que Jesucristo es Dios, se habla de que María es, como dice en griego, Theotokos. Tokos es parir, es de parto, y Teo, Dios, obviamente madre de Dios, que María es María Theotokos. Y de ahí entonces se comienza a argumentar mucho a favor de María, y eso terminó en todo un conflicto que hasta el día de hoy entre la Iglesia Católica y la Iglesia hoy día evangélica, que si María y esto y lo otro, ustedes saben lo que hay en cuanto a diferencias doctrinales en eso, pero básicamente todo surge de ese concepto de la comunicación idiomática en que se quiso resaltar lo que es correcto, que Jesucristo es Dios, pero entonces a este tipo de argumentos para reafirmarlo en un momento fueron llevados a derroteros que confundieron a algunos. Y así también, en este caso, la gloria correspondiente de su naturaleza divina se comunica a la humanidad del Hijo, que lo hace aquí resplandeciendo ante ellos en el Monte Santo. Entonces, todo esto nos... Entonces, vamos a resumir todo esto en la llamada fórmula de Calcedonia, el concilio de Calcedonia, que vino después del de Nicea y el de Éfeso, y que básicamente va a resumir, perdón, después de Nicea y de Constantinopla, en el año 451, va a resumir todo lo que hemos venido diciendo doctrinalmente. Dice así la fórmula de Calcedonia. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos a confesar un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad, así como en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, cosustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y cosustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, hecho entonces semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a la deidad, y en estos últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a un solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza
su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo y nos ha transmitido el símbolo de los padres. Amén. Terminamos aquí y hasta la próxima sesión. Dios les siga bendiciendo ricamente.